Ecos de Actualidad con Alexia Cue. Y 36 minutos, es el momento de dar voz a todos aquellos padres, hombres en general, que se sienten maltratados, discriminados por esta injusticia, que además ven cómo sus derechos cada vez son mermados de manera más incisiva, cómo se les despoja, como siempre decimos, absolutamente de todo, hasta de lo más valioso para todos ellos, sus hijos, pero incluso cómo algunos se convierten en víctimas que se equiparan en cuanto a su concepción policial y judicial, pues para que se hagan una idea, a delincuentes de la talla de, bueno, pues terroristas, bandas organizadas, en fin. Fue impresionante, impactante el testimonio que tuvimos la semana anterior de José Antonio Ramírez como ex policía y actualmente afectado de forma muy directa por esos procedimientos que él nos comentó judiciales, y que en cuanto a esa forma de actuar con respecto a presuntos delincuentes en materia de violencia de género, sin que ni siquiera ese delito haya sido contrastado, bueno, pues son sometidos, como les decimos, a procedimientos equiparables a delitos de la más alta talla dentro del Código Penal. José Antonio tenía muchas cosas que decirnos, quedaron muchas pendientes, y además en justicia y por su valor, el que está demostrando en estos micrófonos, qué menos que darle el tiempo necesario para terminar de contar su historia plasmada además, como saben, en varias publicaciones, varios libros que después recordaremos. José Antonio Ramírez, bienvenido de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias, Alexia. Gracias a ti de nuevo por estar con nosotros y, como digo, por la gallardía que estás demostrando. Y puesto que la historia continúa, había que poner un punto y seguido, que ahora retomamos, y yo simplemente te cedo el micrófono y la voz, José Antonio. Vamos a escucharte. Sí, pues nada, si los nervios me dejan, simplemente es eso, quería aclarar algunas cosas que manifesté la semana pasada, pues aclarar una serie de cosas. Entre una es la semana pasada cuando manifesté que la policía y los jueces nunca hacen nada ilegal durante la ejecución de su trabajo, pues, y eso es cierto. O sea, eso no hay, es cierto, pero hay algunas cosas, o sea, que un amigo mío, por ejemplo, de Madrid, que era juez, ya hace un tiempo, bastante tiempo, cuando estuve haciendo la mili en Madrid, pues me explicó, que dice, pues yo le preguntaba, ¿y cuándo la policía no hace esas cosas bien? Y dice, pues solo hay dos supuestos. Uno es cuando el resultado les afecta directamente y o les pone en evidencia algún tipo de ilegalidad que han hecho ellos mismos, o de un compañero o compañera, lo que se suele llamar corporativismo. Uh-huh. Y la otra era cuando el interés ideológico propio les impulse a no seguir la ley y o prevaricar, o tapar alguna situación que aunque no se debería hacer, pero se suele hacer, uh-huh, que es lo malo. Está claro que se hace, puesto que existe ese delito de prevaricación tipificado. Sí, no, eso es indiscutible. Y muchas veces, además lo vemos directamente en las noticias, no hace falta dar muchas vueltas. Bueno, también quería aclarar de la semana pasada de lo que hablamos, es mi situación. Mi situación es muy compleja y es muy difícil obtener defensa jurídica efectiva. Cuando el primer interesado en que no obtenga esta justicia es el que la imparte. Pues eso es mi sensación. Esto me ha obligado a tener que poner en evidencia las irregularidades existentes, o llamémoslas deficiencias del sistema jurídico, cuando estas son movidas por una ideología presuntamente fascista, se podría llamar, o no, ya veremos, o sea, presuntamente fascista. Y aún teniendo pruebas evidentes, las cuales están colgadas en Internet, como he hecho, estas son casualmente invalidadas o presuntamente, no, son invalidadas, de hecho. Por tanto, o sea, en este caso por la jueza de instrucción que cogió mi caso, uh-huh, que en su auto simplemente se adhirió a lo que manifestaba la señora fiscal, que se supone que es la que tiene que defender los derechos del que es ofendido. O sea, los derechos tanto constitucionales, al honor, la intimidad, etcétera. Uh-huh. Salvo que para su decisión influyese otra ideología que no conozcamos y posiblemente no sujeta a derecho. Además, presentando el recurso en la audiencia provincial, dos juezas y un juez también dieron mi intento por infructuoso.
eliminando así mi defensa efectiva, porque al fin y al cabo lo que buscamos siempre es la defensa efectiva. En el código, la Constitución siempre se habla de defensa efectiva, si no, no vale. Es decir, si está mermada por algún tipo de ideología o otra cosa. Porque, perdón, José Antonio, discúlpame solo una interrupción. ¿Sí? Tú estás condenado, entra en el grado de detalle que tú consideres, pero ¿tú estás condenado formalmente por algún delito relacionado con la violencia de género o cualquier otro? En mis 37 años no tengo ningún delito a mis espaldas. Jamás. Y eso es comprobable. Bien, entonces no comprendemos, si no tienes ningún delito probado, ¿por qué estás siendo objeto de lo que nos estás contando de manera, bueno, pues muy indirecta? Y por las pesquisas que yo he hecho, debe ser por esta causa. Es decir, ¿consideras, perdón, José Antonio, sí, que pesa sobre ti una acusación hasta ahora ni siquiera demostrada y, por supuesto, no formalmente cursada, y solamente por esa denuncia, ese testimonio, se inicia, sí. Tú estás sometido a seguimiento. Tú estás siendo seguido. ¿Perdón? Sí, correcto. Yo en estos momentos, sí, y controlado perfectamente, sí. Bien. Nada, adelante, José Antonio, es porque comprendieran nuestros oyentes perfecto. lo que nos estás contando. Bien. Además, un seguimiento, perdón, que tú tratas, lógicamente, de demostrar y defender tu inocencia. Perdona, yo salgo con la cámara todos los días, cuando tengo que salir, estoy cerrado en casa, pero cuando salgo siempre con cámara. Además de las pruebas que ya he puesto en internet para que se vean que son claras, que no es una invención. Y tú, teniendo pruebas en la mano, la justicia, ¿qué hace por ti? Nada, nada, invalidarlas. Como hemos escuchado antes, la única forma, o sea, cuando alguien invalida algo y habiendo pruebas, algún interés tiene que tener. Y vemos las noticias que constantemente, yo cuando vi lo del juez Serrano, eso es increíble, es decir, que a un juez se le inhabiliten 10 años, cuando otros haciendo delitos había otro caso que el juez sacaba delincuentes de la cárcel, creo que fue a 4 años, y al juez Serrano 10 años. Algo ideológico hay detrás, no parece una sentencia justa. De ahí los comentarios que nos estás haciendo, José Antonio. Es decir, estamos hablando ya de unas leyes que de por sí se han creado bajo un interés ideológico de unos pocos y que por tanto son indefendibles. Correcto. Por eso lo curioso para mí es que para iniciar un seguimiento solo se necesite verbalizarlo. Y para defender la presunción de inocencia y la defensa de los derechos fundamentales con pruebas que me las invaliden, y además todo esto, o sea, sin ningún tipo de defensa de mis derechos efectiva. Por tanto, es aprovechar tu programa para pedir que si hay algún abogado que esté interesado en un caso que sea capaz de sacar a la luz todo este entramado de desigualdad social y judicial, presuntamente ideológica feminista se podría llamar, que llevan al fin y al cabo a estas injusticias, y solo ponen en evidencia a los mismos policías que hacen bien su trabajo, a los mismos jueces que hacen bien su trabajo, que están acallados porque no pueden hablar, o sea, porque si no te pasará lo mismo que al juez Serrano, y ponen en evidencia incluso la democracia de un Estado. Es decir, o sea, se podría convertir en un Estado, en vez de demócrata, en un Estado fascista. Es decir, que toda la gente viviera con miedo de, ¿y si me denuncia la mujer? ¿Y si me denuncia la amiga que tal y cual y después me hacen? Porque esta ley, además, da un amplio... O sea, te pueden amenazar con que te van a utilizar esa ley en tu contra y tú hacer una reacción y luego te metan en la cárcel. Es decir, que se puede utilizar como para incentivar la violencia. Es más, en algunos sitios he oído que no le llaman la ley de violencia de género, le llaman la ley de género-violencia, aunque parezca extraño. Qué buen matiz. No, sí, le llaman la ley, te puedo explicar en un segundo, que no tengo preparado. Es decir, le llaman la ley de género-violencia porque si vemos la estadística muy sencilla es de los suicidios de mujeres, por ejemplo, entre 1998 y el 2003, un poquito antes de la ley de violencia de género, eran 627. Y después de la violencia de género, los suicidios de mujeres eran 667, o sea que subieron solo 40. 40 cada año aumentaron los suicidios de mujeres.
Pero en los suicidios de hombres vemos una peculiaridad, y es que desde 1998 hasta 2003, o sea, antes de la ley de violencia de género, mueren 1.752 hombres. Y después de la violencia de género, en el 2004 al 2010, no tengo hasta el 2012, lo siento, pues lo que se ve es que después mueren al año 2.157 personas. Lo que quiere decir que son casi 400 hombres más mueren por suicidio a partir de la ley de violencia de género. Eso me parece que es generar violencia, y la causa está clara, porque si las mujeres la creación de esa ley no les influye y siguen el mismo nivel de suicidios, ¿cómo puede ser que los hombres se multiplique a partir de esa ley? Pues tiene una acción-reacción, es lógica, pero eso no lo he oído nunca ni en la Sexta, ni en la 4, ni en ningún canal masivo, es decir... Con luego, datos en la mano, José Antonio, está claro que esta ley no funciona. Ya está, es que no funciona. Correcto, y además tiene tintes que se podían llamar presuntamente fascistas. Si nos da tiempo hoy, si no, ya te digo, cuando se pueda, se podría aclarar. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que en la Sexta hace poco salió para intentar desacreditar al señor, o eso es la sensación que me dio como opinión propia, al señor Cantó. Se pusieron en la Sexta, en un programa que se llama El Objetivo, se pusieron unas estadísticas, y esas estadísticas al final finalizaban con que el señor Cantó mentía. Claro, yo ni corto ni perezoso cogí las mismas estadísticas que lo cogí por internet y puse de 1999 a 2003, antes de la ley de violencia de género, cuál es la media de mujeres que mueren, y eran 58,4, esa es la media. A partir de la ley de género de 2004 a 2012 murieron 65,2 de media, o sea, cada año un 65,2 de media, con lo que el incremento de 58 a 65 van 7. Es decir, que a partir de la ley de género de 2004 hay 7 mujeres más que mueren, o sea, cada año mueren 7 mujeres más, de media, pero de media, o sea, que vamos, lo que es una media, sí. No hay más vueltas que darle. Con lo que yo pienso que no es una ley de violencia de género, es una ley de género-violencia, por no hablar de toda la animalversión que se puede crear de los hombres hacia las mujeres. Bueno, hombres heterosexuales, porque esta ley solo está hecha para hombre heterosexual. Si eres gay o eres lesbiana, no entras dentro de esta ley, entras en la ley que es para todos, el Código Penal, la que conocemos durante todo y nos ha servido siempre muy bien. O sea que yo creo que se le podía cambiar el nombre y en vez de llamar ley de violencia de género, ley de género-violencia. ¿Y por qué consideras que es fascista? ¿Cómo vinculas efectivamente lo que está ocurriendo con esa ideología ya más allá incluso del ámbito sexista? Simple. O sea, para saber si una ley es fascista habrá que echar mano de la historia. O sea, y la historia, para mí el fascista más grande que ha habido ha sido Hitler. Es decir, y Hitler lo primero que hizo para poder generar su ideología fue, una vez llegó al gobierno, creó órganos afines a él e introdujo a personal con su ideología propia, cultivando y controlando esos órganos. Y luego se crearon leyes que eran de discriminación positiva para los alemanes y de discriminación negativa hacia los judíos. ¿Por qué? Porque los alemanes se victimizaban, decían que todo lo que les había pasado a ellos, las penurias sociales, el hambre que estaban pasando en aquellos tiempos, era a causa de los judíos, porque ellos eran todos ricos, la mayoría eran todos prejuicios, eran todos ricos, estaban bien posicionados y se tenían esa animalversión. En cuanto consiguieron el poder, esa animalversión la hicieron práctica. Es decir, crearon leyes legales, porque lo que decía Martin Luther King es que todo lo que hizo Hitler era legal, por supuesto. Él hacía leyes legales, porque por mayoría eran legales. Se habían aprobado las leyes, claro. Claro, pero eran de discriminación positiva. Bueno, positiva. Y ya estamos viendo muchos tintes comunes con lo que está ocurriendo ahora. Es paralelismo, es simple ideología que se llega al poder, o sea... Ideología, en este caso, feminista. Yo diría que feminista, sí. feminista. ¿Para qué vamos a andarnos por las ramas? Bien. Ideología feminista que genera además como órgano legislativo, genera leyes. Sí. Por generar leyes que discriminan
favorablemente a la mujer. ¿Y es así? Y para mí son fascistas, porque lo que hacen, yo he escrito un libro que se llama Fahrenheit 2812, el monopolio de la igualdad, y luego añadía en el título un sobretítulo que se llamaba Inocentes, menudos inocentes, porque se hizo el Día de los Inocentes. Creo que aún con sorna feminista. Es decir, te lo hacemos el 28 del 12, que es el Día de los Inocentes, para que encima una inocentada, y más que una inocentada, pues yo creo que ha creado, pues como mínimo, violencia que es contrastable. O sea, que ha creado violencia, ha creado animalversión, ha creado injusticias, por no hablar de la cantidad de denuncias que se triplicó de cuando inició la ley, las denuncias en teoría, todo lo que engloba, porque malos tratos lo engloban todo, las mías feministas lo han englobado, todo es malos tratos, no hay términos medios, todo es malos tratos. Desde un hombre que asesina, es un hombre, un asesino machista, y es un maltratador, hasta una persona que zarandea o que verbalmente dice que eres una... Cualquier descalificativo, sí, está equiparado. Cualquier descalificativo, pues tan maltratador es uno como es otro. Y se crea eso, gracias a los medios que tienen, que son muy potentes. Es más, ahora se han amplificado, porque yo pensaba cuando dijeron que se iban las televisiones se iban a unificar, yo pensaba que las de tinte socialista se iban a unificar entre ellas, y las que eran más o menos ecuánimes, pues ha sido al contrario, se han juntado, se han homogeneizado, con lo que se ha controlado todo lo que es mi teoría, es todo lo que digo aquí es mi idea, que puedo estar equivocado. Pero lo que se observa es eso, es que en vez de juntarse a lo mejor las socialistas, lo que hicieron es, para coger más amplitud y tener más control sobre la sociedad, pues se cogieron con otras, por ejemplo, que no eran de ese tinte, para homogeneizarlas y que todos sigan esa ideología de género. Cosa que lo primero que hizo Hitler fue lo mismo, controlar las radios y todo lo que las emisiones que tenían de televisión, para controlarlo todo. O sea, aquí lo que yo digo es bueno, lo que tú dices es malo. Si yo te digo que hay denuncias falsas, yo cojo a una fiscal de violencia de género que tiene la misma ideología, y sale esa fiscal y dice que no, que yo me equivoco, que no hay denuncias, que es un 0,00000. José Antonio, lo que está claro es que no todos los medios están controlados. Aquí la verdad y sobre todo la justicia, como ves, tiene voz, tiene altavoz, y lo va a tener siempre. Pues bajo una libertad absoluta, porque gracias a valientes como tú, y gracias sobre todo a que lo que se está defendiendo es lo honesto, yo creo que qué menos que todos, que la sociedad, que estamos siendo afectados, y además lo estamos siendo todos, que es lo que muchas mujeres no ven, que es que somos nosotras las primeras afectadas también, después de vosotros, de esta injusta ley de violencia de género. Pues bien, qué menos que daros un poco de plataforma, por supuesto, pues, José Antonio. Yo estaré dispuesto a hacer cualquier intervención, sea donde sea, para primero aclarar, me da igual, ya llega un punto que me da igual que se aclare lo mío antes o después, se va a aclarar, pero que como mínimo esta ley sea derogada, pero completamente, porque es un manifiesto. O sea, si la ley es desde el principio, que además en mi libro lo explico, el primer capítulo de mi libro es la ley de violencia de género, y explico cómo artículo por artículo es que ni siquiera la Constitución, es que es que la Declaración de Derechos Humanos, los primeros 12 artículos, de esos 12, creo que 10 la rebaten. Es decir, que podríamos hacer denuncias a tribunales internacionales y europeos diciendo que esta ley es, que tiene tintes fascistas y que incluso... Al tiempo, José Antonio, la lucha ha empezado aquí, pero tendrá que llegar todo lo lejos que sea necesario. Pero de momento hay que incentivar a la gente y que la gente sepa que sí, que no están protegiendo derechos que no existen, no. Es que están defendidos incluso internacionalmente esos derechos. Claro. Igual que la ley de custodia compartida está defendida en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque pensemos que no. Pues José Antonio, hoy lo tenemos que dejar aquí, pero por supuesto sabes que trataremos y lucharemos, como tú estás haciendo además de manera muy directa y de todas las formas en las que se puede luchar
en este sentido, para que este programa continúe el máximo tiempo posible y seguir peleando, que este es un camino largo, pero que somos ya muchos los que estamos dispuestos a recorrerlo, y gracias a líderes como tú, porque lo eres, José Antonio. No, gracias. Yo casi por obligación me he encontrado aquí. Obligación moral, bien, pero estás haciendo mucho por los que están viviendo como tus situaciones. Y yo creo que eso también es de agradecer y es de reconocer. José Antonio, de verdad, ha sido un placer. Estamos en contacto, este programa es tuyo, no va a ser la última vez que hablemos, ni mucho menos. Que si pusimos un punto y seguido, hoy lo vamos a poner suspensivos, porque anda que no queda por decir. Sí, a tu disposición. Gracias, José Antonio. Seguiremos hablando, y antes de cerrar esta sección, por favor, les recuerdo que en esta misma lucha y en pro de la derogación de la Ley de Violencia de Género y la aprobación de una custodia compartida generalizada y directa, estamos recogiendo firmas en charge.org para pedir al ministro de Justicia esa derogación de la ley, y también buscamos voluntarios para recoger firmas en este sentido y por esta pelea que llevamos a cabo. Si ustedes están interesados al menos en ser esos voluntarios que recojan firmas, bueno, pues busquen por favor en Facebook los perfiles de Chefi Corredoira o de Guadalupe de la Fuente, y ahí tienen todos los datos para poder hacerlo. Consulten a estas personas y les indicarán cómo sumarse a esta labor. Gracias, amigos. La retomaremos tanto la temática como la sección en el próximo programa, porque ahora sí tenemos que dar un cambio absoluto. Es tiempo de motor en Ecos de Actualidad. Y hoy, ya que los minutos no nos permiten más, salvo recordar el patrocinio en este tiempo de BMW Inauto, concesionarios oficiales en Madrid, en la carretera de Valencia, kilómetro 7300, y en Getafe, en la Carpetania. Bueno, pues hablarles de una empresa que se ha sumado a este tiempo de motor y automoción, RRM, una empresa que ofrece un servicio muy especial. Aparte de brindarles todo lo que ustedes puedan necesitar, esperar y soñar en el mundo de la compra-venta de la automoción, los mejores vehículos en las mejores condiciones y a las mejores condiciones también, bueno, pues que sepan que RRM dispone de coches del más alto lujo, los más excelentes deportivos, accesibles de una manera muy peculiar para todos. ¿Cómo? A través de un alquiler con derecho a compra. Ustedes, por ejemplo, durante 6 meses alquilan este vehículo pagando una mensualidad, que si después de esos 6 meses deciden hacerse con el coche, se va a deducir íntegramente, por tanto es una facilidad de pago tremenda, tiene ventajas fiscales, estamos hablando de muy buenos precios para conseguir esos coches que siempre han soñado, desde los más altos deportivos hasta, ¿por qué no?, un coche ya cómodo, pues un Mercedes, coches ya de un precio más de mercado, 30 a 40 mil euros, pero con estas ventajas y esta nueva fórmula de RRM, los vehículos alquilados con opción a compra. Tienen toda la información en la calle Martínez Izquierdo número 6, teléfono 309-5780 con el 91 delante, y más información en rrmautomóviles.com. Repito el teléfono, 91309-5780. Con esto les decimos adiós, ha sido un placer acompañarles y volvemos sin falta el próximo sábado, espero que ustedes también. Continuamos en contacto en nuestro correo electrónico ecosdeactualidad.radiointer@hotmail.com. Señores, buen fin de semana, buenas tardes.